Rin solo tenía una pequeña sonrisa y se demostraba en su poder que era bestial. Ella sabía que ahora la batalla podría tomar un rumbo muy diferente o seguir igual como desde el inicio, solo el destino se sabría eso. Vaya que buen nivel de poder acabas de tener, pero mi pregunta es, ¿seguirá en aumento de poder o ese es el máximo que has logrado?, diría Douma con una pequeña sonrisa. ¿Y eso qué te importa? ¿Verdad que no te importa en lo más mínimo? Así que mejor guarda silencio antes de que te elimine, diría Rin, la cual estaba seria. Si lo que digas al final solo hablas y hablas y no has demostrado nada, diría Douma, el cual fue callado de un salvaje golpe que recibió en toda la cara que lo sacó disparado hasta impactar con el suelo, que se generó un gran cráter por el salvaje impacto. ¿Qué decías tanto y ahora vete donde estás, en el suelo como el perro que eres?, diría Rin con una sonrisa, viendo donde había caído el guerrero. Veo que será más difícil la batalla ahora en adelante porque no he sido capaz de verla ni cuando se movió y volvió al mismo lugar. Ahora sí la batalla podrá tener un rumbo muy diferente con un solo ganador o una simple ilusión, ahora se verá, diría Douma con una pequeña sonrisa mientras salía del cráter. Entonces, ¿qué piensas? ¿Seguirás con tus estupidez o ahora si te rindes y dejamos esta estúpida batalla aquí?, diría Rin, la cual veía al guerrero con una seriedad porque sabía que debía acabar eso y ayudar a los demás. Bueno, si podría hacer eso. Jaja, ¿rendirme yo? ¿De verdad acabas de decir esa semejante estupidez?, diría Douma serio por lo que había escuchado de la guerrera. Pues después no quiero escucharte pedir piedad porque no la voy a tener, te humillaré una y otra vez sin importar nada, al final para eso eres más que bueno, diría Rin con una pequeña sonrisa cuando se movió a una gran velocidad. Ella es fuerte, pero esa arrogancia la hace ver una débil. Piensa que por solo aumentar su poder a esa escala ya es la mejor que equivocada esta, me tocará ponerla de nuevos mis pies de nuevo, diría Douma, el cual se movió a una gran velocidad que el mismo espacio y tiempo se detuvo por completo. Los dos guerreros se iban desplazando a una gran velocidad que por donde vieras solo ibas a ver un brutal caos por su velocidad. Al no más colisionar sus puños, se generó una fuerte explosión que a su paso todo se iba destruyendo por su gran poder. De la cual se empezaron a mover a unas grandes velocidades, dándose salvajes golpes que hacían temblar su sector de la batalla por la intensa batalla que estaban librando. Los dos guerreros tenían un intenso intercambio de golpes, pero había mucha diferencia con los anteriores. Douma estaba siendo masacrado a brutales golpes, que cada uno lo hacía temblar su cuerpo, se sentía muy pesado pero aún así no se dejaba ganar fácilmente. Rin poseía una hermosa sonrisa por cada golpe que ella daba, sus puños eran rodeados de un intenso llamas carmesí, el fuego legendario de ella era intenso que podría quemar hasta el alma más pura por su intensidad. Douma intentaba no ser impactado por dichas llamas, pero se le volvía casi imposible porque la guerrera era más fuerte que él en algunos aspectos. Rin a una descomunal velocidad le dio un descomunal golpe que el mismo espacio y tiempo casi se vuelve cero por su semejante velocidad cuando le dio un brutal golpe. Douma lo recibió de lleno que salió disparado hasta impactar el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal golpe mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo serio a su rival. Ujun, dime qué pasó ahora, ¿no has visto unos simples golpes? Como si no fuera nada, te acabo de masacrar a golpes y no has metido ni las manos. ¿Acaso es posible que el gran Douma o rey Douma como dices no pueda con una reina como yo?, diría Rin en burla viendo dónde había caído el guerrero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso sus golpes me sobrepasan en fuerza? Eso no debería ser posible, pero no, aún puedo seguir en batalla, no me daré por vencido, diría Douma, el cual se ponía de pie mientras tenía una pequeña sonrisa viendo a la guerrera. Él sabía que no debía confiarse porque la pasaría fatal. Dime ahora qué piensas hacer, seguir siendo la nena que estás siendo o de verdad darme una batalla donde dude si podré vivir, diría Rin, la cual seguía retando a su rival, pero cuando eso pase ella no va a querer seguir. No me retes en ese aspecto porque sabes que te podré poner a mis pies no una sino miles de veces, diría Douma, el cual detuvo un salvaje golpe que iba a donde él. Rin se sorprendió por eso, ya que el guerrero le había detenido un golpe así de fácil era casi imposible. Según lo que entendía ella no debería ser posible. ¿Qué pasa? No me digas que te sorprendes que te haya detenido un golpe así de débil, diría Douma, el cual le dio un salvaje golpe a una gran velocidad que el sonido del movimiento que hizo de escudo medio segundo tarde. Rin cuando vino a ver ya había sido impactada por el salvaje golpe que la envió a estrellarse con una montaña que la destruyó por el salvaje impacto. Creo que use un poco más de fuerza, diría Douma serio, ya que el golpe que había dado había sido sobrenatural según lo que entendía él. Maldición, su velocidad es impresionante que no he sido capaz de ver el salvaje golpe que me dio, diría Rin, la cual veía eso sería ya que no entendía qué había pasado en tan solo microsegundos para ella.
¿Seguirás con esa cara de estúpida o vas a luchar en serio o me espero el otro año? Diría Douma en burla viendo la cara de estúpida que tenía su rival. Ya cállate maldito, diría Rin, la cual se había desplazado a una gran velocidad que el mismo espacio y el tiempo fue detenido por su gran velocidad. Maldición, no la veo por ningún lado. Su ki lo he dejado de sentir, mejor dicho en la dimensión entera he dejado de sentir su poder, se diría Douma en sus pensamientos, mientras buscaba por todos lados a la guerrera. Aquí estoy estúpido, diría Rin, la cual él dio unos salvajes golpes, cada uno poseía una fuerza sobrenatural que rompió todo criterios. Douma no podría ni defenderse por los brutales golpes hasta que recibió una última patada en toda la cara que lo sacó disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo de nuevo, que el brutal impacto se creó una inmensa explosión. Rayo nato perforador del cielo, muere, diría Rin, la cual encargó un salvaje ataque y lo lanzó a una descomunal velocidad que donde el rayo iba pasando solo iba generando un salvaje caos. Y al no más impactar su objetivo, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba desintegrando. El gran área de combate estaba siendo destruida por ese gran ataque. Rin solo veía ese gran caos que se había generado en ese gran planeta mientras tenía una pequeña sonrisa. No era muy de ella generar todo eso, pero en casos extremos no le importaba nada. Creo que vencí así de fácil, no fue la gran cosa. Al final Douma solo era uno más del montón, su poder era un verdadero chiste a la par mía de una verdadera diosa, diría Rin con una pequeña sonrisa que fue borrada. En eso la zona de combate empezó a temblar, fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, torbellinos eran expulsados, un ki muy desagradable se hacía sentir en ese lugar. Gritos de almas en pena se hacían sentir, el aura de ese lugar era muy terrorífica hasta que de un fuerte estallido de poder el guerrero Douma salía con el 80% de su magnífico poder mientras tenía una pequeña sonrisa. Y imposible como él es capaz de tener ese poder, no debería de ser ni posible que el guerrero tenga dicho poder, diría Rin, la cual veía al guerrero y no entendía qué pasaba, porque ese poder y de dónde salió semejante poder. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan sorprendida, señorita Rin? ¿Acaso mi poder es tan grande que se quedó callada? Diría Douma en burla viendo a la guerrera con una sonrisa. Su poder es sobrenatural, me supera por creces, yo diciendo que soy superior en todos aspectos, cuando él nunca había usado el verdadero poder, y eso que no es nada de su poder, diría Rin, la cual veía eso sería. Jaja, estaba alardeando que mi poder era una basura y ahora parece que hasta muda te has quedado al ver mi poder, diría Douma en burla mientras tenía una sonrisa. No hay nada, ahora sí que la batalla tendrá un rumbo perfecto, a ver si eres quien para seguirme el paso en la batalla, diría Rin, el cual tenía una sonrisa. ¿Y sigues con esa estupidez? ¿Deberás ponerte a mis pies? Si eso quieres lo haré, no una sola vez, las veces que sean necesario para que aprendes de una vez por todas que entre tú y yo hay un gran muro imposible de superar, diría Douma, el cual veía a la guerrera y se había desplazado a una gran velocidad que el mismo espacio y tiempo se detuvo por completo por su salvaje velocidad. Rin lo perdió por completo, no lo veía en ningún lado, por más que quería ver no podría, lo buscaba por un lado por el otro, hasta que escuchó una voz y al hacer eso sintió un escalofrío intenso que recorre por su cuerpo al escuchar esa voz, y cuando se volteó había sido demasiado tarde, que había recibido un fuerte golpe en toda la cara que la envió a estrellarse salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Douma veía eso de las alturas con una pequeña sonrisa, él no había usado nada de fuerza real en ese golpe, solo había hecho lo que sabe hacer bien, humillar a niñatas que se creen las mejores con un simple golpe. Rin se ponía de pie a una gran velocidad, pero cuando lo hizo había sido demasiado tarde, que recibió un fuerte golpe que la sacó disparado de nueva cuenta hasta impactar una montaña que la destruyó por completo, mientras se ponía a una gran velocidad de pie de nuevo, esta vez sosteniendo un fuerte golpe que iba a donde ella. Veo que eres capaz de detener mi golpe, eso te hace impresionante, pero dime, ¿acaso podrás hacerlo durante más tiempo? Diría Douma, el cual lanzó un fuerte derechazo a donde la guerrera, que el mismo espacio y el tiempo se había detenido por su salvaje velocidad. Eso no es nada, que te quede claro, diría Rin cuando lanzó el fuerte golpe a una descomunal velocidad también. Los dos al impactar sus puños el mismo espacio y el tiempo se detuvieron por su magnífica velocidad, que portales entre dimensiones se crearon por lo salvaje de los golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que por donde vieras los dos guerreros se empezaron a mover a unas grandes velocidades. Rin se iba desplazando a unas grandes velocidades, dando fuertes golpes a su adversario, que cada golpe que ella iba dando era impresionante.
Douma no se quedaba atrás, bueno, él era el que más golpe empezó a dar segundo tras segundo, su fuerza iba en aumento como su poder. Los dos mantuvieron una batalla muy intensa por unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes hasta que uno salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se creó una fuerte explosión por ese golpe que había recibido. Douma veía eso y el caos que se estaba generando en ese gran planeta por su intensa batalla que se estaba librando. Él sabía que ese planeta podría aguantar mínimo una hora de un intenso intercambio de golpes, y eso que era mucho aún. Rin se ponía de pie, su cuerpo estaba temblando, los fuertes golpes le había generado un fuerte daño, y eso que ella lo estaba dando todo, y un demonio de cuarta la estaba humillado, y eso que el guerrero no era el original. ¿Qué pasa? ¿Acaso no eres capaz de ver mis golpes? ¿Te he superado o qué es lo que pasa? Porque no demuestras más poder y me dejas de hacer perder mi tiempo, diría Douma, el cual veía dónde estaba la guerrera. Él sabía que la guerrera hacía falta por liberar poder, pero ella no quería hacer eso debido que podría hasta morir. Rin posee más poder, pero su cuerpo, como había dicho antes, no había sido entrenado para ser capaz de soportar un 200% de su poder, debido que sus meridianos de poder y fuerza bruta es algo que le hace mucha falta, pero eso no la iba a dejar que se rinda fácilmente. Ella iba a demostrar que es la más fuerte de la existencia y que ningún demonio basura la tendría a sus pies. Rin, ¿ocupas ayuda o podrás seguir luchando tú sola? Te veo en pésimas condiciones, por eso te lo pregunto, diría Vina seria, ya que veía el estado de la guerrera y era fatal. Claro que puedo, solo estoy haciendo que mi cuerpo se adapte a la batalla, porque aunque no creas, ya tengo años luchando y a veces eso me pasa factura. Del grupo pueda que sea la más vieja con siglos y siglos de existencia, y aún sigo dando la talla ante las nuevas generaciones, diría Rin con una pequeña sonrisa. Lo sé, pero es mejor hacer en equipo antes que morir tú sola en batalla. ¿Acaso no amas a ese guerrero? ¿Acaso no darías lo que fuera para tener una vida con él?, diría Vina con una pequeña sonrisa. Jeje, lo sé, pero recuerda que al final no importa nada, ya que él no está vivo al 100%, solo es un espíritu que se irá a entrenar por siglos con alguien más, por lo cual una vida con él es imposible. El destino lo quiere así, no podré tener un hijo con el gran Saiyajin de muchas leyendas en su dimensión, pero estoy bien así por el momento, diría Rin, la cual veía serio a su rival. Nunca te rindas, sabes que lo imposible al final termina siendo muy posible, tú solo esfuérzate y demuestra que eres digna de estar a su lado, a pesar de la diferencia de poder y más factores, diría Vine con una sonrisa. Ella estaba motivando a Rin para que siguiera en batalla y no se rinda tan fácil como lo estaba viendo. No te preocupes, Vina, eso al final es algo que muere, deberé darlo todo en esta batalla, y si me toca morir pues aceptaré mi destino, sin importar nada. Somos guerreros entrenados y dedicados a esto, sabemos que al final terminaremos muriendo, no podemos evitar ese destino porque ya está escrito. Si me toca el tiempo lo quiere así, diría Rin seria. Bien, toma tu decisión y humilla a ese demonio, no te dejes vencer fácilmente, demuestra porque eres la gran Rin, una de las mejores en ese dominio de poder, y no pierdas, diría Vina, la cual veía con una sonrisa a su compañera. Ay, por favor, ¿seguirán con esa charla estúpida o qué pasa? Ya me estoy aburriendo de escucharlas decir esas estupidez, diría Douma serio ya que había escuchado todo. Bien, es hora de ponerle fin a esta batalla estúpida, ¿no crees? Es hora de poner a de verdad a los pies de la gran Rin, diría la guerrera, cuando los rayos no paraban de impactar su ki, estaba rompiendo los cielos, su poder era impresionante. El cambio climático se estaba viendo, el ki descomunal de la guerrera ponía de cabeza a ese lugar, y de un fuerte estallido de poder, ella había liberado 110% de poder aún sin usar el verdadero dominio nato del rayo, porque sería muy arriesgado de su parte. Con ese mediocre, pero Douma no pudo terminar de decir la frase, que fue impactado por una infinidad de golpes en tan solo microsegundos, que ni un golpe fue capaz de verlo hasta que por último recibió un salvaje golpe que lo envió a estrellarse salvajemente con el suelo. Despierta de tu largo sueño, bestia de los 1000 mundos, destructor de mundos, diría Rin cuando lanzó un fuerte ataque que ni ella sabía de qué era, pero una bestia de puros rayos se estaba formando por su gran poder. Douma, al ponerse de pie viendo ese gran ataque, que no tuvo tiempo de poder esquivarlo, que lo recibió de lleno, que se generó una gran explosión por ese ataque. Rin veía eso con una pequeña sonrisa, ya que sabía que ese golpe había sido descomunal y la fuerza que la implementó había sido muy salvaje. Nada mal ese ataque, la verdad me has dejado sorprendido. Al final un ataque como esos siempre es hermoso de recibir, solo sentí un hormigueo en mi cuerpo, el rayo sirve más para un masaje hermoso, diría Douma con una pequeña sonrisa. Imposible, ¿cómo es que está como si nada? Ese ataque lo pudo haber destruido, he desintegrado a miles de seres por el poder que lleva y él está como si no hubiera pasado nada, diría Rin en sus pensamientos, cuando esquivó un salvaje golpe que iba a donde ella.
Dominio de sangre, fantasmas helados devoradores de almas, diría Douma, el cual varios fantasmas de su dominio de sangre fueron creados mientras tomó distancia. Rin al ver eso expandió su dominio de rayo, haciendo una furtiva lluvia de rayos cada segundo que pasaba. Ella aumentaba la fuerza de sus rayos, pero no se quedó quieta y se movió a unas grandes velocidades, destruyendo algunos fantasmas mientras a una gran velocidad logró salir y le dejó ir un salvaje golpe a su rival. Douma lo esquivó como si no fuera nada y le dejó ir un salvaje golpe que la velocidad que le había implementado había sido impresionante. Rin no fue capaz de ni ver lo que recibió el fuerte golpe de lleno que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo de nuevo, que soltó un bocado de sangre por el salvaje impacto. Douma solo veía eso con una pequeña sonrisa. Él sabía que esto era el inicio o el fin de la batalla. Rin se volvió a poner de pie y no diría nada y se movió a una salvaje velocidad que a su paso había generado un salvaje caos por su inmensa velocidad. Douma al ver eso no dijo nada y también se movió a una gran velocidad que a su paso el tiempo se detuvo. Él sí estaba usando una fuerza más allá de los límites que se le había otorgado porque estaba emocionado en la batalla y eso lo hacía perder algo el control de su poder. Ambos guerreros al impactar sus puños se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder que tenían los dos guerreros que salieron expulsados por la fuerte onda de ki, mientras a una gran velocidad le dieron otro salvaje golpe. Esta vez Rin recibió el golpe ella quedó en el aire sin poder darlo a su objetivo y cuando quiso esquivar el siguiente golpe lo recibió de lleno saliendo disparada hasta impactar salvajemente el suelo que se generó una inmensa explosión. Douma no se detuvo ahí y le comenzó a dar salvajes golpes, cada uno tenía una fuerza descomunal que estaba usando. Rin no podría defenderse en lo más mínimo, por más poder que ella tuviera no era capaz de esquivar los fuertes golpes. Douma le dio un fuerte rodillazo en el estómago con una fuerza impresionante. Rin solo escupe sangre por el fuerte golpe mientras estaba de rodillas ante el guerrero, había aumentando su poder pero había sido todo en vano, había recibido unos salvajes golpes en puntos del cuerpo clave que la pusieron a merced del guerrero. Douma solo veía eso y tenía una pequeña sonrisa porque pensó que la batalla la tendría más difícil y fue todo lo contrario, fue más fácil de lo que pensó. Al final su poder es bestia y eso que no ha usado su verdadero poder. Rin estaba en el suelo llena de sangre, su poder estaba aún estable pero su cuerpo estaba muy dañado por los salvajes golpes que había recibido. Te pondrás de pie o ahora seguirás abajo como la perra que eres, diría Douma con una pequeña sonrisa viendo el estado de la guerrera. Rin se ponía de pie mientras tenía una pequeña sonrisa. Ella sabía que ahora la batalla tendría un rumbo muy pero muy diferente, que debía darlo todo en batalla sin rendirse porque si lo hacía estaría más que muerta. Vaya, eso es un si seguirás en batalla, diría Douma, el cual estaba serio viendo a la guerrera. Él sabía que la tenía a su merced ahora. Que no me rendiré así de fácil, tenlo seguro que voy a poner de pie una y otra vez, no importa cuánto sea el daño, yo seguiré a pesar de todo. Eso lo sabes perfectamente, diría Rin seria. Eso es de admirar de alguien que se ponga de pie a pesar del daño que tengas, pero que importa, solo dame una buena batalla al final, por eso estamos todos aquí. Ustedes se metieron a la boca del lobo y ahora deben enfrentarlo y salir con la victoria. Lo sé, ahora me doy cuenta que hacer eso fue lo más estúpido que hemos hecho, pero estamos aquí por nuestro esfuerzo y dedicación sin importar nada. Al final, somos los guerreros más fuertes de las dimensiones, nos hemos enfrentando a la muerte misma y tú no serás nada más que una escoria en nuestra larga lista, diría Rin con una pequeña sonrisa. Si eso veo, pero qué importa si no puedes con un demonio débil como nos haces llamar, al final están quedando en ridículo porque no están demostrado nada, diría Douma serio. No estamos demostrado nada, dices, hemos vencido a algunos demonios, hemos sido daños a algunos, pero aún así, seguimos de pie dándolo todo en batalla, no los rendimos fácilmente y aún así dices que no hemos sido nada. ¿Lo estás diciendo en serio o estás jugando?, diría Rin seria por lo que había escuchado del guerrero. Si lo que digas al final solo hablas por hablar, por vencer a lunas débiles, no te creas la mejor porque aquí te estoy humillado y no te estoy diciendo nada, así que mejor aumenta ese mediocre poder si no quieres morir aquí mismo, diría Douma cuando vio que al mismo tiempo se detuvo. Él no podría moverse, de todo lo contrario vio todo en cámara lenta. Rin se había desplazado a una gran velocidad que le dio un fuerte golpe que el mismo espacio y tiempo era detenido. La velocidad que había usado la guerrera había sido impresionante. Douma se movió igual ya que no se iba a quedar como un estúpido viendo eso. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder del impacto de sus puños.
de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que se iban dando los dos guerreros eran salvajes. Rin se movía a unas grandes velocidades mientras iba soltando fuertes golpes. Cada golpe que daba era salvaje, pero aún así no hacía tanto daño. Como le había dicho, ella no era fuerte en fuerza física, solo en fuerza de poder, mientras era una débil. Douma solo tenía una pequeña sonrisa por eso, ya que los golpes no le hacían ni el mínimo de daño. Él seguía como si nada y le dejó ir un salvaje golpe a su rival. Rin no fue capaz de detener el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar salvajemente el suelo, mientras a una gran velocidad se volvió a poner de pie lanzando otro fuerte golpe. Ahora, ¿qué haces? ¿Es en serio? Por unos segundos haces bien las cosas y después vienes y te humilló de nuevo. ¿Es en serio que haces eso?, diría Douma serio, ya que su rival estaba siendo humillada de nuevo. Maldición, mi cuerpo está siendo muy débil. Cada golpe que le doy no le hacen ni el mínimo de daño. Porque será, soy fuerte, mi poder es gran, pero aún así no soy nada a la par de él. Es como poner a pelear a una hormiga con un elefante. Ya sabemos el resultado, eso pasa aquí, diría Rin. Sería por eso. ¿Acaso no te lo he dicho miles de veces? Tu poder y fuerza no son lo suficiente para vencerme. Si te dijo que he bajado mi poder hasta un 60%, te quedarás callada porque no eres más que una estúpida que cree que podrá ante un gran muro, diría Douma serio. Es hora de hacer eso, es todo o nada. Mejor hago eso a morir a manos de un estúpido como él, aunque queda sin poder usar mi poder por unos largos años. Si venzo a este demonio lo habré hecho de la mejor manera, diría Rin, la cual veía eso sería. Pues haz lo que esperas, ¿no ves que me aburro de esperar?, diría Douma, el cual se sentó en unas rocas para ver lo que pasaría. Ardas 12 caminos de estrellas, y el 2 caminos carmesí. Es hora de ser la reina que debo ser. Volvamos a la cima, aunque sea por unos minutos, diría Rin, la cual su poder iba en aumento segundo tras segundo. Su poder no paraba de aumentar, todo a su paso se iba destruyendo por su gran poder. Un fuego carmesí se hacía sentir en ese lugar. El poder de ella estaba siendo más que impresionante. El planeta entero estaba siendo sumergido en un caos inmenso. El poder de ella ponía de cabeza ese lugar entero, hasta que de un fuerte estallido de poder ella había llegado a un 150% de su poder. Su cuerpo había llegado al límite total, ya que es lo que soportaba, bueno, lo que podría aguantar, porque si seguía aumentando su poder iba a terminar explotando por demasiado poder en su cuerpo. Douma estaba sorprendido por ese gran aumento de poder de la guerrera. Él no sabía que ella podría hacer eso, pero la batalla sería mejor, diría. Rin solo tenía una pequeña sonrisa porque su poder había aumentado y mucho, pero sabía que el poder en esa forma tenía un tiempo límite y lo debía dar todo en los próximos segundos y sin dejar nada. Douma también sabía que ahora sería una batalla contra el tiempo, pero ese tipo de batallas le gustaban al guerrero. Cuando se lanzó a una gran velocidad que el mismo espacio y tiempo se detuvo por su inmensa velocidad. Rin no se quedaría con los brazos cruzados y se movió a una velocidad que el tiempo fue cero en lo absoluto y le dejó ir una fuerte embestida de golpes. Cada uno lleva un magnífico poder. Douma no estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes que los estaba recibiendo de lleno, que le generaban un fuerte daño cada golpe, hasta que recibió un salvaje puñetazo en toda la cara que salió disparada a una gran velocidad. Eso no se estuvo ahí. Rin se movió a una gran velocidad que al mismo tiempo se volvió a detener por su magnífica velocidad y le dejó ir un descomunal golpe en la espalda, que el fuerte golpe solo se escuchó como algunas vértebras fueron destruidas. Douma cayó de golpe en el suelo, que se generó una fuerte explosión. Mientras se ponía de pie viendo a la guerrera, él sabía que con unos simples golpes había sido doblado fácilmente. ¿Qué pasó, guerrera? Ahora estás siendo una marioneta mía y aún así tienes el descaro de decir que eres igual de fuerte que yo, diría Rin seria. A diferencia tuya, mi poder es eterno, el tuyo por unos simples minutos. Entienda la gran diferencia que hay entre tú y yo, así que mejor comienza a guardar silencio y batalla si no quieres terminar siendo humillada, diría Douma, el cual se limpia la sangre que salía de su nariz. Jajaja, qué bueno eres haciendo chistes, por lo menos ya sabemos cuál sería tu profesión, diría Rin con una pequeña sonrisa. Ella sabía que era verdad lo que el guerrero le había dicho. Su poder tenía un tiempo límite y eso le podría pasar factura o no, todo depende de cómo fuera la batalla. Jaja, ¿cómo sabes que lo que acabo de decir es más que la pura verdad? Mi poder ahora mismo podría ser muy bajo, pero el tuyo es peor porque tienes que unos 5 minutos con ese poder y eso que me arriesgo mucho, diría Douma serio. Eso ya lo veremos, quién es el que habla la verdad y quién habla la pura verdad, diría Rin, la cual le había soltando un fuerte golpe en un solo microsegundo. Ella estaba aprovechando los segundos de poder y minutos porque no sabía cuánto tiempo podría estar con ese poder.
Douma lo recibió de lleno que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo que se generó un gran cráter por el impacto. Rin se empezó a mover a unas grandes velocidades, dándole salvajes golpes que cada uno poseía un gran poder. Ella no se estaba guardando nada, su poder era gran pero debía aprovecharlo. Douma ni meter aunque sea los dientes podría porque los golpes le generaban un fuerte daño hasta que recibió una fuerte patada que volvió a ser enterrado en la tierra. Enigma del rayo naciente muere, diría Rin cuando lanzó el ataque a una gran velocidad que a donde iba pasando un gran caos se iba generando. Ojo dimensional, absorción de materia, diría Douma, pero quiso usar su poder ocular. Lo único que terminó haciendo fue el ridículo, que por perder esos segundos recibió el fuerte ataque de lleno. El ataque al no más impacto se generó una fuerte explosión que a su paso todo se iba desintegrando. El poder de la guerrera había sido legendario porque le había puesto una gran parte de su poder en tan solo un ataque. En ese gran planeta solo se veía un caos, por donde vieras era caos y más caos, sin cesar debido al poder que había sido utilizado en ese ataque. Creo que gan, diría Rin, la cual bajó a unas rocas para tomar un descanso mientras veía la inmensa explosión que se había generado. En ese gran planeta empezó a temblar, fuertes rayos no paraban de caer, un poder no dejaba de aumentar segundo tras segundo, fuertes vientos y todo era sentido en ese lugar de la batalla, y en pilar de luz cayó en la fuerte explosión que lentamente se debaja ver a Douma en su máximo poder con una sonrisa que daría miedo a cualquiera. ¿Cómo es posible que sigas vivo después de haber recibido ese ataque? Debería ser imposible, deberías estar muerto, no vivo, diría Rin sería viendo qué había pasado. Jaja, es hora de que la batalla se ponga muy igualada al final, ya me dejé que te ilusiones, ahora es hacerte caer a la realidad, diría Douma con una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver si eres capaz de hacerlo, al final quien habla mucho poco hace, es la cruda realidad, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad que a su paso solo se había generado un fuerte caos por su inmensa velocidad. Douma no se quedó con los brazos cruzados, que también se lanzó a una gran velocidad que el mismo espacio y tiempo se detuvo. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una fuerte onda de ki que a su paso se iba destruyendo todo por su gran poder, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que por donde vieras ibas a ver a dos veloces destellos darse fuertes golpes. Ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que por donde vieras los dos guerreros tenía un intenso intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Rin se movía a unas grandes velocidades que por donde viera iba el guerrero, pero lograba detener o contrarrestar los fuertes golpes que iban a donde ella. Douma hacía casi lo mismo que la guerrera, su poder era muy grande, tenía una batalla muy pareja con su rival. El fuerte intercambio de golpes había durado unos 4 o 3 minutos de un intenso intercambio de golpes donde los dos guerreros habían hecho una gran batalla donde ninguno se había dado por vencido, pero al final siempre hay errores. Y esta vez Rin lo cometió, aunque no fue queriendo de su parte, solo fue un fuerte dolor en su cuerpo que la hizo detenerse en falso, que cuando lo hizo recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella. Pero no fue por mucho que recibió una fuerte patada y un descomunal golpe en dos puntos claves de su cuerpo, mientras yo de rodillas escupiendo sangre. El dolor que sentía era inmenso, su poder cayó hasta un 80% porque su cuerpo había llegado al límite que podría soportar, y eso que aún le falta caer más hasta quedar en 0% y quedar nula de poder por años. Vaya, parece que ahora todo se acaba aquí. Me distes una digna batalla, pero lástima que no eres nada a la par mía, diría Douma, el cual lanzó un fuerte golpe en un punto clave. Pero en eso su golpe fue detenido por un guerrero, que eso solo generó una fuerte onda de ki por el impacto. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de este fic y lo demás.